Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, 10 de diciembre de 2021, el estudio que estamos realizando en este grupo del libro Regeneración Humana de Rada Burnier. Estamos en la parte de respuestas a las preguntas de la primera de sus charlas en dicho encuentro, que en la página 33 de la versión en Word, que comienza con el párrafo "el incesante deterioro". Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. El incesante deterioro del medio ambiente y la polución o contaminación van en aumento. Como Teósofos pregunta, ¿nos queda tiempo suficiente para resolver estos problemas antes de que sea demasiado tarde? Recuerden que hay respuesta de cualquiera de los asistentes que quisiera dar su opinión. Y una de las personas, que es DG, dice: yo creo que cuando estamos realmente entusiasmados por algo, siempre encontramos tiempo para hacerlo. En mi opinión, como miembro de la Sociedad Teosófica, podemos escoger dos caminos. Uno es trabajar entre los miembros. El otro es trabajar para el mundo. Deberíamos estar dispuestos a aprender de aquellos que no están en la Sociedad Teosófica y que saben más de cuestiones técnicas, tales como la contaminación o polución, mientras tratamos de inspirarles con las pautas teosóficas de la unidad, de la integridad, de la unicidad. Es decir, unidad de toda la vida, la integridad de lo que es el espíritu, que trata de obtener siempre la realidad, lo que es, como diría Krishnamurti, y de la unicidad, que recuerden que en la manifestación cada ser que llegue a la estatura de que va más allá de la humanidad, de una jerarquía inteligente, funcionando para el bien de esa unidad, aporte una cualidad que nadie va a aportar, que ninguna otra mónada va a aportar. Esto parece una cosa imposible en los niveles que nosotros con la mente podemos, pero los grandes seres dicen que eso es así, que esa unicidad es por lo que tenemos que pasar por todo este proceso, y que cada ser que alcanza esa autorrealización enriquece todo el universo por eso, porque aporta algo que es único. Bien, otra de los asistentes, LR, yo tenía esta relación en Cuba, pero después, porque esto se publicó antes del libro en el Theosophies y en otras informaciones, y decían primero como es natural, pero ya en el libro después se quedaron como iniciales. Pero yo, estas iniciales yo las sabía, pero esos papeles se quedaron en Cuba y yo no me acuerdo de ninguna de esas cosas. Bueno, LR dijo: todo el deterioro del medio ambiente es originado por nosotros, los seres humanos. Esta es una de las cosas que muchos seres humanos evaden o desconocen o no confían que eso sea así, no lo creen, porque las personalidades siempre se justifican. Como consecuencia, solo los seres humanos que han iniciado el cambio de la regeneración
pueden corregirlo. Claro, solo un ser humano que esté en este sendero de retorno, con este sentido de responsabilidad, las personalidades nunca vamos a responder de esa manera, pero la parte superior humana sí vas a responder. Por eso, si nos regeneramos, nosotros podemos corregirlo. Y si, como si dijéramos, fomentamos en nosotros mismos y en todos los que nos rodeen esta regeneración espiritual, pues claro que lo vamos a corregir, porque no nos vamos a seguir haciendo responsables de ese deterioro. La regeneración de nuestro planeta puede tener lugar solamente si nos regeneramos nosotros, por supuesto. Esto está muy acertado. El que lleguemos a tiempo depende de todos nosotros. Es decir, de cuánto de verdad nos vamos a disponer a regenerarnos, de cuánto de verdad vamos a ser responsables de no malgastar, de no contaminar, de no contribuir al deterioro en cualquier forma. Entonces otra persona se manifestó, EFF, lo manifestó con, vamos a decir, con otra pregunta. ¿No existe un poder divino que ayuda a la madre tierra a renovarse y a mantener el equilibrio? Es decir, él se preguntaba si esa inteligencia, vamos a decir, que mantiene el plan de evolución, pues, que es lo que en la religión llamamos un poder divino, ¿no sería entonces suficiente para mantener el equilibrio? Y Rada ya nos dice, preguntando también primero, ¿estos problemas son fundamentales o de segundo orden? Y vuelve a preguntar, ¿podemos poner fin al deterioro ambiental si continuamos siendo tan codiciosos, perdón, se me traba la lengua, si continuamos siendo tan codiciosos como somos? Indudablemente que tenemos que pensar más bien en nosotros, cómo podemos nosotros de verdad responder a lo que es fundamental. Y segundo, si nosotros seguimos siendo codiciosos, aunque en lo físico cuidemos, la codicia nos va a nublar en muchos aspectos y podremos estar haciendo tanto daño pensando que estamos ayudando como los que son indiferentes. Fíjense aquí hay son dos preguntas que son de verdad para que el teósofo tiene que siempre ir más allá de la personalidad y más allá de las creencias y profundizar en sí mismo en todos estos aspectos que ella aquí, y sobre todo en estos dos, que ella invita a que nosotros reflexionemos. No es solo nada más creer algo o, bueno, no, si el plan del logo se va a cumplir, ni esto y lo otro, pero eso es una creencia. Nosotros no tenemos contacto consciente con el logo. Y entonces continúa Rab. La población mundial está aumentando. Esto era 1990. Fíjense, 31 años después, ¿cómo estamos? Sin cesar. Ahora tenemos poder para destruir todas las demás especies. ¿Por qué? Por insecticidas, por esto, por todos nuestros también armas de destrucción masiva y aparte de eso, toda nuestra codicia, que todo animal que nos estorba o que creemos que debemos de comer para alimentarnos, pues lo eliminamos sin la menor. Y los deportistas, entre comillas, que les gustan las cacerías, etcétera, podemos destruir todo eso. Nuevos seres humanos ocuparán la zona vacía por su aniquilación. Porque si destruimos tantas especies, es porque la población humana va a buscar el hábitat de todos ellos, porque cada vez nuestro hábitat es más
chiquito para nuestras ambiciones, nuestra codicia, etc. Y todo eso, fíjense, no es solo teorías ni creencias. Tenemos que profundizar en todo esto. Nuevos seres humanos ocuparán la zona vacía por su aniquilación de los animales y participarán en la carrera del consumismo, del ocio, etc. Y entonces Rada vuelve a preguntar, ¿puede resolverse el problema ambiental sin abordar esta insaciable codicia que es la característica de nuestra moderna sociedad de consumo? Y que quiere más para sí, sin poner en consideración ninguna otra cosa. Y pregunta también, ¿hasta dónde hemos llegado como teósofos conteniendo nuestra propia codicia? Es decir, ¿somos estudiantes teóricos nada más? ¿O de verdad analizamos nuestra personalidad y la codicia que ella tiene? Y entonces vuelve a preguntar, ¿compramos cosas que no son necesarias? Otra de las expresiones de la codicia humana que provoca un consumismo exagerado y con una población que aumenta, pues imagínense. Y vuelve a preguntarle a ella, ¿cambiamos los objetos que tenemos simplemente porque nos gusta ser más modernos, tener algo de aspecto más nuevo, etcétera? Es decir, por pura vanidad, por pura esnovismo, por pura excitación de mira, tengo esto nuevo, mira, esto es lo más moderno. Y vuelve a preguntarnos, ¿cuánto papel desperdiciamos entre la burocracia, entre que nos gusta esto y lo otro? Ahora recientemente es que en algunos lugares se vende, por ejemplo, el papel higiénico y de, ¿cómo se llama? De servilletas para la mesa que son desechables, que se hacen de bambú. Pero hasta hace muy poco todas eran de árboles que se talaban. ¿Eh? Todavía el bambú sabemos que se siembra y que él mientras más se siembre más prolifera y que el bambú es ecológico en todos los aspectos. Pero de todas maneras, muchas personas desperdician aún las de bambú porque es la indiferencia por la codicia. Yo quiero tener suficientes servilletas y la cambio en desayuno, almuerzo y comida y así sucesivamente. Y vuelve a preguntarnos ella, ¿hemos cambiado nuestra actitud hacia la expoliación de los recursos de la naturaleza? ¿O bien inconscientemente o involuntariamente estamos también participando de ella, aún en todo esto que les estoy diciendo, de ejemplo, como es el papel, el mal gasto de papel? ¿Cuánto la burocracia de todos los países, incluido este país, malgasta en papel para llenar formularios y esto y lo otro y lo otro y lo otro, que no son necesarios, que podría resolverse de otra manera? Y entonces Rada agrega, podemos estar hablando de la polución o contaminación por un lado, mientras formamos parte de una sociedad devastadora, ¿eh? Y estamos dentro de ella y somos, vamos a decir, copartícipes de ese malgasto, de esa devastación que nuestro malgasto origina. La persona de un país pobre se siente horrorizada por lo que aquí se desperdicia. Ella estaba en Holanda, Europa, Estados Unidos, etcétera, el mundo que llamamos desarrollado, es verdaderamente, vamos a decir, apabullante lo que se malgasta. Desde luego, la gente de otros países no son mejores
Es decir, no es que ellos no malgasten, es que no tienen, pobrecitos, a veces en qué gastar. Eso nos pasa a los países de Latinoamérica. En la India era terrible, ha mejorado algo, pero de todas maneras son miles de millones. Si tuvieran lo que tiene la gente de aquí, es decir, ella estaba en Europa, en Holanda, probablemente serían igualmente derrochadores. Es lo que pasa porque vemos la paja en el ojo ajeno, pero después lo que tenemos también lo derrochamos. Como teósofos, hemos de llegar a la raíz del problema. A la raíz, lo único que corta una cosa es la raíz, que es la sed de cosas materiales, de novedades, todos los días algo nuevo, de diversión, de posesiones. Yo tengo esto, yo tengo esto, lo otro, yo soy dueño de tal cosa. Tal vez si lo investigamos seriamente, afectaremos la atmósfera psíquica del mundo. Este es el valor de la ponderación de las leyes que estudiamos en teosofía, de la ética que estudiamos en teosofía, porque uno comprende lo innecesario de muchas cosas o lo dañino de muchas cosas. Y a partir de esa comprensión, podemos nosotros entonces sí cooperar, pero una comprensión que nos haga ser menos avariciosos, menos codiciosos, menos malgastadores. El pensamiento vuela, aún como ella dice, y es por lo que hemos nosotros ampliado. Nosotros empezamos a estudiar porque, bueno, teníamos la posibilidad de hacerlo y empezamos una o dos veces a la semana, ahora es de lunes a viernes, todos los días. No lo mismo porque, bueno, lo de la logia de Tampa, nosotros lo que asistimos pero es por la cantidad de mentes que a la misma hora estamos tratando de esto mismo, de valorar enseñanzas como estas, leyes como estas, para poder ayudar al mundo, porque el pensamiento vuela. No estamos unidos físicamente por todas las cosas que ustedes saben, pero estamos haciendo mucho más de lo que hacíamos cuando no estábamos con este tipo de frecuencia. Y si uno, sí, un día uno estudia, pero otro día, ay, estoy cansado, vine de la oficina. A la vez que hay una cosa oficial, estamos todos pensando en esto, unos más fuertes, otros sin tanta fuerza mental, pero estamos moviendo esta fuerza para el mundo. Por eso es que hacemos la dedicación, no por una mera ritual ni una mera superstición de que hay que abrir y que hay que cerrar, porque hasta muchas de estas cosas, lamentablemente, se deforman con una superstición. No, para hacer una dedicación oficial y que todos en ese momento hacemos primero, antes de empezar, esa dedicación y estamos conscientes de que lo estamos dedicando a toda la humanidad. Y después, para solemnizar ese envío de lo que hayamos podido pensar correcto durante la investigación del estudio. En los días en que la esclavitud era casi universalmente aceptada como parte necesaria del sistema económico, hubo unas cuantas personas de gran valor que fueron calumniadas o amenazadas porque estaban trastrocando el sistema establecido. Yo creo que hubo hasta procesos legales contra muchos de los que protestaron de la esclavitud. Sin embargo, la intensidad de sus convicciones hizo que la gente fuera conociendo cada vez más sobre la abominación de la esclavitud.
Y eso es lo que fue más importante. Todavía existen formas indirectas o por lo menos no declaradas, de esclavitud, pero indudablemente que la enorme mayoría de la humanidad hoy en día se da cuenta de lo bárbaro que fueron esos milenios en que una parte de la humanidad padecía esclavitud y el resto era indiferente a esa esclavitud. Por eso, si tenemos una clara convicción de la degradación ambiental, que es convicción, que es hasta, como dijéramos, resultado de lo que estamos viendo, y actuamos en consecuencia, es decir, no es solo la convicción, sino que nos decidamos a actuar, la atmósfera mental cambiará. Nosotros lo que tenemos que lograr es mentalmente llegar a esa convicción y mentalmente tomar una decisión. Eso estará vibrando en el medio ambiente mental de la humanidad y tarde o temprano va a repercutir. Todo depende de nuestra entrega. Fíjense cómo ella lo pone, no es, bueno, me entretengo un rato, esto, lo otro. No, no, no. Tenemos que entregarnos totalmente a eso con convicción. Si llegaremos a tiempo, quién sabe. Es posible que la inteligencia de la naturaleza resuelva la situación de alguna manera. Tampoco vamos a negarlo de que es posible. Pero no es mientras tanto, bueno, que lo haga la naturaleza y ya. No, es seguir nosotros insistentemente dedicando pensamientos y tratando de cumplir nuestra parte, pero entregando también la convicción, el pensamiento positivo, etcétera, para que otras mentes y otros corazones la reciban. Y entonces le preguntan a ella, ¿por qué pedimos que la sociedad teosófica ayude a resolver los problemas del mundo? La primera persona que responde, RH, dice, la sociedad teosófica ha sido fundada con el propósito de ayudar a la humanidad a resolver sus problemas. Otra persona, GG, dice, no creo que esto sea cuestión de la sociedad teosófica, sino del ser humano. Si yo no busco una solución, soy parte del problema. Somos teósofos o no, como seres humanos. Los problemas de la humanidad son nuestros problemas. Es decir, que todo esto tiene que ser bien asimilado. No solo un teósofo, no solo la sociedad como institución. Es que seamos capaces de poder vibrar para sentir que todos somos responsables y debemos cooperar a resolver todos esos problemas del mundo como podamos. Claro. Y cómo seamos capaces también, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades. AR contestó, me pregunto si la sociedad teosófica debería ser una organización para ayudar a resolver los problemas del mundo. Como organización no puede hacer nada, solamente puede ofrecer un marco para las personas que realmente están buscando la verdad. WB dijo, teosofía implica unicidad, en este sentido de algo único que aportar, totalidad, sacralidad. La palabra teosofía está más allá de toda comprensión, más allá de toda explicación. Para mí un teósofo es una persona que siente el impulso de considerar la vida del mundo
de la manifestación, la vida inferior, desde un punto de vista superior, desde una conciencia superior, digamos, desde la conciencia búdica, que es la conciencia de la unidad. Ahí dice unicidad, pero no es. Vaya, también de ahí surge toda unicidad, pero me gustaría más allí, la verdad, no sé, no tengo el libro en inglés. La conciencia de la unidad, de la sacramentalidad. Luego la unidad es verdaderamente sagrada. La sociedad teosófica es un núcleo de personas que de la manera más sincera desean considerar los problemas del mundo inferior, este físico, a la luz del mundo superior, que tratan de desvelar, quitar el velo, a través del secular sendero del estudio, de la meditación y de la práctica. Meditación y práctica. Si realmente tratamos de hacer eso, como teósofos, tenemos algo único para contribuir a la solución de los problemas del mundo inferior. Y ahí sí estoy completamente. La teosofía abarca un nivel tan universal, tan total, que es muy difícil hallarlo en la mayoría de los movimientos del mundo. Claro, si nos quedamos en el nivel del intelecto, estamos igual que todos los demás, porque el intelecto, recuerden que pertenece a la personalidad y a todas estas dificultades que estamos engendrados por distintos aspectos de la unidad de todo el universo. Así que como sociedad y como teósofos tenemos realmente la oportunidad de resolver los problemas del mundo mirándolo a la luz de lo más elevado, a la luz del sagrado ser. Pero claro, hay que de verdad de remontarnos a este nivel superior. ¿Qué es la sociedad teosófica? Nos dice Rada, que es la última que... y dice, no somos nosotros mismos. Hay una sociedad teosófica que tiene un reglamento y que está registrada en las dependencias gubernamentales de diversos países. Pero la sociedad teosófica como tal no puede resolver problemas. La sociedad teosófica es un medio para reunir a las personas que son conscientes de que existen serios problemas y que están deseosas de resolverlos. La sociedad es un marco de fraternidad y por tanto no puede ser ajeno a ningún problema. Pero no es para resolverlo como si fuera una dependencia de solución de problemas. Existimos para la fraternidad universal, para fomentar los tres objetivos. Y bueno, la fraternidad es el primero. Pero en sí, como si dijéramos, polarizarnos hacia un problema. No, todos los problemas están incluidos en la forma en que llevamos a cabo nuestros tres objetivos. El objetivo de la fraternidad universal, la comprensión de vamos a decir, la fuente común de todo conocimiento, ya sea religioso, filosófico, científico, su integración en una vivencia para aplicarlos a nuestras vidas. Ahí es donde viene entonces la utilidad de de todas las enseñanzas de los mismos maestros a través de HPB, como es natural, a través de Sinet. Algunos cuando vemos las cartas y vemos lo que Sinet describió, indudablemente que él respondió en ese aspecto y así sucesivamente. Entonces ahí ya tenemos nosotros el derrotero y la calidad verdadera
de lo que nosotros tendríamos que promover a través de nuestro trabajo teosófico. Bien, ahí terminan las preguntas de la primera conferencia. Va a venir ahora vendrían aquí las respuestas de la naturaleza del cambio, que es la que tenemos que ir entonces al inicio del libro para buscarlo. Nosotros vamos a seguir esta línea. Si ustedes quieren otra o tienen otra idea, no tengan pena en proponerlo. Nosotros estaremos. Esta fue la primera. Creo que es la página 6 que terminó, pero no me recuerdo ahora. Sí, creo que 6. Ajá. Y entonces, ahora vamos a la segunda. Y repito, no tengan pena en proponer cambios si ustedes creen que debemos de estudiarlo en otra forma. Yo acepto, yo soy un estudiante igual que ustedes. Se me ocurre que si hubo conferencias y preguntas y respuestas, y fue lo que hicimos con la primera, hicimos, si esto no les satisface o creen que es otra forma mejor, no tengan pena en proponerlo. Pero bueno, esta sería la segunda que vimos allá, que era en la que empezaban las preguntas de respuesta a la naturaleza del cambio. Y entonces vamos a ver qué ella dijo en esta segunda conferencia de la naturaleza del cambio. La primera era sobre la sociedad teosófica, ¿no? En sí misma. Ahora, la naturaleza del cambio para poder producir esta regeneración. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que un ser humano se regenere? Arrada dijo lo siguiente: tal como ya hemos dicho, hay un desafío sin precedentes ante toda la humanidad. No solo ante una raza en particular, o ante el grupo de pueblos, o ante un grupo, perdón, ante un grupo de pueblos. La guerra, la carrera armamentista, la polución, lo que se estaba hablando, ¿no? Fíjense cómo se enlazan muchas cosas que quizás ella, como es natural, incluyó por estas preguntas que nosotros vimos como ella la contestó. Al final, más bien ella lo que hizo fue un resumen. Se expresaron distintas ideas. Esto es lo que enriquece cualquier reunión teosófica. Radha no se oponía a que toda persona que tuviera una opinión la expresara. Y que cada miembro, porque esto no tampoco se impone a nadie ninguna respuesta, que cada miembro tuviera entonces su capacidad para profundizar, descubrir lo que para esa persona va a ser mejor, porque al fin y al cabo nosotros no tenemos mandatos de lo que hay que hacer en la vida de cada miembro de la sociedad todos los días, todas las horas y todos los momentos. Cada uno va tratando de concebir estas cosas y sobre todo un proceso como este de regeneración, pues va a ser siempre individual, que cada ser humano se regenere. Ahora ya vamos, nos está presentando, ¿no? Otra vez la situación esa del mundo para tratar de llevarnos a la naturaleza de lo que tenemos que cambiar para regenerarnos, ¿no? Es decir, esto sigue siendo un tema nada más de regeneración humana. Entonces, la guerra, la carrera armamentista, la población, la pobreza, la polución, perdón, o contaminación, la pobreza, el problema del aumento de población, que ya también igual se vio, todo esto. Y tal vez otras cosas también, que se nos escapan y que quizás sean hasta más importantes, pero es lo que se había hasta ahora tocado. Amenazan a la humanidad. La mayoría de la gente no se da cuenta de que todos estos desafíos externos reflejan lo que se encierra en el interior de la mente humana.
la destructora de lo real, la que tiene todos los grandes problemas, la que en estos momentos domina las personalidades junto con los deseos, lo más natural, es Camamanas. Pero recuerden que nosotros podemos y tenemos que cambiar lo que no veamos adecuado en nuestra expresión, pero cada uno tiene que ver qué no es adecuado de acuerdo a su sentir, a su conocimiento, a su concepción de la vida, ¿eh? Y cómo ve esas amenazas, etc. Y entonces, todo esto que vemos como desafíos, como peligros, como inminentes posibilidades del sufrimiento para la humanidad, todo eso se encierra en la mente, que es la destructora de lo real, de acuerdo a los maestros y la voz del silencio que ellos, como si dijéramos, nos dieron a través de HPV como el último regalo de su vida. Y entonces, la mayoría de la gente no se da cuenta de que todos estos desafíos externos reflejan lo que se encierra en el interior de la mente humana. Vuestra mente, mi mente, la mente de todo el mundo. El odio que se manifiesta en la guerra es un reflejo de la animosidad y la suspicacia que hay en todas nuestras mentes. Es la suma total. Y verdaderamente es espantoso lo que cada día, si en el 90 era, como si dijéramos, terrible y crítico, y el desbarajuste que había ya era horroroso, el siglo XXI ha traído un agravamiento de todo eso. Y estos 21 años han sido, aparte de los 10 finales que transcurrieron del 90 en que se hizo esta reunión, que estas fueron sus palabras, pues en 31 años han todavía desquiciado todavía más la expresión de la tierra y de la vida sobre la tierra. Así que el odio que se manifiesta en la guerra es un reflejo de la animosidad y la suspicacia que hay en todas nuestras mentes. Es la suma. La pobreza refleja nuestra incapacidad para sentirse, perdón. La pobreza refleja nuestra incapacidad para sentirse uno con los demás, para compartir. Esto me hace recordar, y perdonen que yo haga anécdotas, pero el libro, el resultado del libro de la vida que uno está viviendo, pues uno tiene que compartir cuando ve cosas tan formidables. Entre los papeles del señor fundador de aquí, el hermano Alberto Warrington, no sé por qué a veces le llamo Alfredo, Alberto Warrington, pues está él murió en el 39 cuando empezó la guerra mundial, pero en el 30 y pico, 37 creo que por ahí van, él se enteró que había no sé en detalle porque veo que él lo pone en una carta y casi que la persona le contesta, con suspicacia, ¿no? Como burlándose, de que había como, no sé si era una asociación o algunas personas o un movimiento que querían proponerle al presidente de la época aquella, que era el Franklin Delano Roosevelt, de aquí de Estados Unidos, que que decretara, que hiciera como un decreto o algo así, o que el Estados Unidos lo hiciera, pero bueno, el presidente ahí hubiera sido el único que hubiera podido
responder sobre eso o proponer algo para que el país lo hiciera, de, ¿cómo le llamamos? Bueno, en la práctica de prohibir la pobreza, una cosa así. Figúrense cómo eso es posible. Él fue famoso porque puso impuestos para que tuvieran que la fortuna grande invertirse, etcétera, y en eso, bueno, vino la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense qué cosa más grande. Usted puede prohibirle a los demás la pobreza, la contaminación, la polución nace de la codicia, de poseer más y más cada vez sin parar. Lo que está dentro y lo que está afuera no es diferente. Otro de los puntos fundamentales de la teosofía. No hay nada dentro, no hay nada afuera. Como es arriba es abajo, pero no hay nada arriba ni hay nada abajo. Ustedes no se dan cuenta que la unidad está por arriba de todo. Y que la unidad, si uno entra en el estado de conciencia del espíritu, nos saca de todas estas relatividades aparentes, que es el maya de la manifestación que nos lleva a la codicia, a sentirnos más pobres, a esto, lo otro. Y no es ninguna cosa negativa, no hay ninguna cosa positiva. Todo está en un nivel de unidad que, aunque en la manifestación no nos aparece como lo real, cuando lleguemos a conocernos a nosotros mismos, lo realizaremos como la unidad de todo, donde no hay nada arriba, no hay nada abajo, no hay nada afuera, no hay nada dentro, nada crece, nada mengua, no nos hace falta nada, no nos sobra nada, todo es y pierde sus valores aparentes por la manifestación. Que mientras estamos manifestados, esta es nuestra realidad relativa. Y que tenemos que aprender de ella una lección desde el momento en que no la hemos trascendido, es otra cosa. Porque no podemos coger el rábano por las hojas. ¿Estamos? Y por tanto, este es un proceso que nosotros no podemos desconocer. Tenemos, por el contrario, que realizar en este sentido, porque si no, la naturaleza del cambio que es interno no la comprenderemos jamás. Y por tanto, no cesará estas crisis y estos problemas de la aparente fuera. ¿Eh? Y entonces, bueno, ahora sí me acuerdo más o menos, el odio que se manifiesta en la guerra es un reflejo de la animosidad y la suspicacia que hay en todas nuestras mentes. Porque la mente sí es la gran destructora de lo real. Y tomamos las apariencias por realidad. La pobreza, a la cual somos indiferentes casi todos, refleja nuestra incapacidad para sentirse uno con los demás, para compartir. Porque si no, se equilibraba siempre todo, pero no se equilibra porque la mente es avariciosa, es codiciosa y no comparte. Entonces, bueno, la contaminación, la polución nace de la codicia de poseer más y más cada vez sin parar. Lo que está dentro y lo que está afuera no es diferente. Incluso cuando aceptamos esto mentalmente, que es como único funcionamos en la personalidad, no realizamos realmente ningún esfuerzo para ver la relación, porque las relaciones sí son las razones por las cuales todo esto se manifiesta.
Y si hay una comprensión de la relación, para ver que la raíz de todos los problemas está en la condición psicológica, que no es la del espíritu. No llegamos al espíritu. Estamos en un nivel no de expresión espiritual. Y la espiritualidad es lo único que soluciona, lo único que de verdad lleva a la unidad. Pero lo espiritual no vendrá si no nos conocemos a nosotros mismos, porque el conocimiento de sí mismo es un conocimiento místico. No de la personalidad que nada más que va a tener el aspecto psicológico que llamamos mente, sino el aspecto de lo que es la realidad de la vida, de lo que es real en su integridad. Así que todos los problemas están en la condición psicológica de la humanidad. Por el hecho de no ver esto, de que es una condición psicológica humana, porque no podemos alcanzar la condición espiritual, la personalidad nunca alcanzará la espiritualidad. La espiritualidad desde el aspecto superior más profundo de nosotros, que nada más que surge en el autoconocimiento. Por el hecho de no ver esto, tratamos constantemente de hacer chapuzas en lo externo. Nosotros en Cuba le decimos chapucerías. Es lo mismo, ¿no? Como lo espiritual no puede expresarse a través de lo mental ni de la personalidad en ninguno de sus aspectos, de sus deseos, de su acción física, etcétera, porque eso está muy contrañido. Pues lo que hacemos es chapucerías, hasta el ridículo, etcétera, para nuestra incapacidad espiritual, como es natural. Tenemos muchas capacidades personales, pero espirituales, lamentablemente, casi todos, ninguna. Lo que imaginamos que son grandes planes para cambiar el mundo, no significa nada más que un pequeño parche superficial, temporal, inadecuado. Y por eso los esfuerzos de los grandes seres, como fue la fundación de la Sociedad Teosófica, vemos a veces con dolor, a veces con pavor, cómo las chapuceamos todas, cómo decimos que somos fraternales y no somos capaces. En la personalidad nadie es fraternal, en la esencia. Y entonces, como es nadie, nos echamos mutuamente la culpa y seguimos en la mesita de jugar ping-pong, con la pelotica siempre mandándola para la otra parte de la mesa. Y siempre viendo los defectos en los demás y nunca enmendando los nuestros. Porque no se enmiendan en la personalidad y ese es otro problema. Podemos hacer el mejor de los propósitos de enmendarlo. Vamos a fracasar totalmente. Porque tenemos que llegar al autoconocimiento. A la regeneración es ese autoconocimiento. A la trascendencia de la mente. Porque la psicología y el nivel mental psicológico jamás podrá solucionar efectivamente todas estas chapuzas que nos volcamos en nuestra vida. Nuestra vida es una vida de errores y de constantes mistificaciones en que cada personalidad se justifica y condena a todas las demás personalidades que le rodean, o a muchas al menos. Sobre todo, claro, con las que tiene que convivir y con las que tiene que, que estar. Así pues, el problema del mundo
no puede separarse de la condición de los individuos que lo componen, cuyas mentes, incluida la nuestra, no son capaces de mirar las cosas como un todo. La mente nunca lo logrará, hermano. La mente es para separar, para distinguir, para comparar. Y por tanto, su resultado casi siempre va a predominar la separación, o la separación va a quedar encubierta en una buena intención muchas veces. No se elimina que psicológicamente muchas personas son bien intencionadas, pero no lo puede realizar como totalidad. Porque la mente, mientras estemos sujetos al nivel mental, lo impide por su propia naturaleza esencial. Tal como ya hemos dicho, acuciantes problemas que existen actualmente son problemas de toda la humanidad, no de una parte del mundo, no de un pueblo, de una nación. Las soluciones también tienen que ser soluciones que abarquen el conjunto, que no se miren desde un punto de vista ventajoso para una parte de la humanidad. Casi siempre, porque las personalidades se repiten, la persona, nada más que, no, mi país, lo más sagrado es mi bandera, lo más sagrado es mi himno, lo más sagrado es mi gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Si no están de acuerdo con el gobierno de su país, muchas veces entonces dicen, no, es por culpa de este gobierno, yo mejor me fuera a tal lugar es mejor, porque el gobierno porque este es el malo, el otro es bueno, pero siempre estamos separando, siempre estamos aceptando una parte, nunca el todo. Nunca vemos el problema como una totalidad, que nada más que hay uno solo, el problema humano, que nada más que hay un solo verdadero país, la Tierra. Esa unidad no solo no la podemos realizar en la personalidad, sino que siempre la mente va a encontrar alguna razón, entre comillas, para sentirse satisfecha con un aspecto, lo que quisiera que sucediera o lo que esté sucediendo de acuerdo a las circunstancias, y ser indiferente a todo lo demás. Y en cada país hay gente pobre, en cada país hay sufrimiento, en cada país hay injusticia, porque la mente no puede ser justa, la mente no puede ser omniabarcante, la mente no puede ser capaz del todo. La mente psicológicamente va nada más que a ver partes. Y es lo natural de esa mente. Y eso es su funcionamiento intrínseco. Y vuelve ella a ratificarlo así: la mente que está acostumbrada a dividir y a separarse de todo, siempre mira desde un ángulo particular. Pero la mente fragmentada, y no hay ninguna mente que pueda ser integrada, no puede encontrar la solución verdadera y permanente a los problemas, especialmente hoy en día, en que todos los pueblos y todas las naciones del mundo están interrelacionados, porque ya no quedan posibilidades. Quizás alguna de las islas más pequeñitas del Pacífico pueda considerarse así por su
aislamiento relativo. Pero es muy difícil, de todas maneras. Pasa un avión, hay esto, lo otro, y siempre están en relación con algún punto del exterior, por primitivo que sea su vida. Los esquimales es igual. Aparte se le está derritiendo todo el entorno. Así que los problemas están en todos lados. Y en todas las naciones y en todos los niveles humanos. Porque el promedio de evolución humana se circunscribe al nivel personal. Y aún seres con una gran espiritualidad no encuentran comprensión en los que les rodean. O son hasta, como dijéramos, considerados como enemigos porque no se comportan como se comporta el promedio humano. O si no enemigos, por lo menos, o personas, vamos a decir, inadecuadas o que no comprenden, porque la mayoría quiere que sea como ellos en la personalidad se portan y comprenden. De modo que es importante liberar a la mente de su trágica, fíjense cómo ella la cataloga, es importante liberar a la mente de su trágica tendencia a considerarlo todo fragmentariamente. Y sin la iluminación de lo que lleva a la unidad, que es lo que nosotros llamamos Buddhi, la mente jamás podrá cesar en esta trágica tendencia. Porque la mente, su condición es esa. Su función es esa, analizar, dividir, para poder atender a los fragmentos, poder atender a una, como dijéramos, estructura que es material y la vida que anima la materia en cualquier nivel está, como si dijéramos, o desconocida en el nivel de la materia mineral o incomprendida de cómo es en el nivel vegetal, en el nivel animal y aún en los demás seres humanos. No podemos comprender a ningún ser humano porque no sentimos su vida dentro de nosotros. Solamente elevándonos a Buddhi estaremos en la vida de ese ser y nos uniremos a la vida de ese ser y entonces cuando lo comprenderemos en su integridad. Todo lo demás es incompatible con nuestro nivel de evolución personal. Y, como si dijéramos, teorizar de otra cosa, pues nos lleva a otro fracaso. Indudablemente hay teorías de muchas líneas, pueden ser, pero esto es la experiencia que todo ser, por buena intención que tenga, de ayudar y de, como si dijéramos, cooperar en todo, con toda la humanidad, etc., mientras no realice un paso interno de envergadura, no lo podrá realizar desde la conciencia única que lo puede realizar, que es la de unidad de la vida búdica, con todos los seres que conozca, con todos los seres que se ponga en contacto, porque inmediatamente se unirá a su vida. Y entonces sí, de vida a vida, ya no hay diferencia ni hay posibilidad de mala interpretación ni de fragmento en la vida íntegra de aquel ser. Pero posiblemente, como es natural, ese ser no va a cambiar. Y lo único que podrá sentir es compasión por sus errores. Pero nadie puede evitar los errores de los demás porque tenga una vivencia del otro ser. Y este es otro de que de todas maneras la solución del mundo, aunque
empieza internamente en la solución de la trascendencia de la mente, pero no va a cambiar mientras no haya una apreciable proporción de seres humanos que puedan tener esto y se puedan convertir todos en instructores de una talla como la de Gautama, la de Cristo, la de un Krishnamurti, etc. También dijimos que si el hombre no puede descubrir más sobre sí mismo y comprenderse tal como es, y también lo que será, porque como es actualmente, puede llegar a una comprensión en estos raptos pero lo importante y también lo que será, que ese estado de perfección cercana al adictado, por lo menos, o de adicto, en que se siente uno con todos y que puede entonces servir a la humanidad impersonalmente, que esa es la condición de los adictos por la ley, pero aún de todas maneras no va a ser comprendido. Miren todo lo que Sinek no comprendió al maestro Kach, Hume y todos los demás que han fracasado en ser discípulos o discípulas. ¿Quiénes quedaron hasta el final? Muy pocos. Los demás quedaron como personalidades, separándose, haciendo cosas incorrectas, metiendo la pata, aunque sí con algún servicio realizado a la humanidad, porque indudablemente Sinek lo hizo a través del budismo esotérico, etc. Y nunca se fue del todo de la sociedad. Muere como vicepresidente de Annie Besant, pero no tengo claro si de verdad si él estaba cooperando o ella lo hacía por el amor y la gratitud de lo que él había hecho anteriormente. Porque creo que en la parte esta de psiquismo y todo, él seguía enredado con mediums y pobrecito en ese aspecto, yo no creo. Y fue lo que primero le respondió el maestro con la primera carta. Busquen bien la primera carta de KH, así. Y él persistía en los fenómenos y buscaba fenómenos. Pobrecito. En esa línea él no creo que pudo sobrepasarlo. Quizás sí, y yo no sé el final de él, no sé sus últimos años, no sé más nada. Y estoy hablando hasta cierto punto sin una certeza. Pero eso es muy difícil la parte psicológica, hermano. Y la parte psicológica está regida por la mente y las emociones, los deseos. Y solamente la parte espiritual es la que puede de verdad entrar en la verdadera regeneración y en ese potencial, como ella pone aquí, ilimitado. También dijimos que si el hombre no puede descubrir más sobre sí mismo y comprenderse tal como es y también lo que será su propio potencial ilimitado, maravilloso, no puede saber lo que es bueno para él. Ahí es donde tenemos que estar conscientes de nuestra ignorancia. No sabemos lo que es bueno para nosotros porque no tenemos esta vivencia. Y esto es una vivencia superior, mística. En el verdadero sentido de la palabra, no de que la persona se caiga de rodillas o esté en un ritual o tenga un cargo en una institución religiosa. No. Estamos hablando de una realidad interna. Así pues, el hombre trabaja constantemente para lo que él cree que es bueno. Todo hombre de buena voluntad, toda personalidad está tratando de hacer lo que cree que es bueno.
nosotros aquí estudiando. Pero en realidad crea sufrimiento. A cada momento estamos creando sufrimiento. A cada momento estamos en un conflicto con alguien. A cada momento interpretamos mal a alguien o sufrimos por eso también. Y entonces Rada abunda. La teosofía y la sociedad teosófica deben y pueden ofrecer la dirección y la pauta por lo que a esto respecta. Es decir, no un individuo dentro de la sociedad, ni aún el dirigente principal, ni nada. Es la sabiduría divina, que es la teosofía, y el vehículo de esa sabiduría divina, que es la sociedad, son los que nos pueden dirigir y darnos determinados principios, que es la pauta. Pero de verdad nosotros buscamos esa dirección o queremos que nuestra persona sea la que dirija. ¿Es la sabiduría la que nos da la pauta o son nuestras opiniones las que nosotros mantenemos al respecto? Se dan cuenta que aún eso en la vida diaria es dificilísimo, porque no sabemos si estamos de verdad en una, como si dijéramos, en una dirección correcta, o estamos todavía en la dirección personal, mental, de aislamiento y de conflicto y por tanto de sufrimiento. Y Rada dice, más tarde trataremos de los objetivos y del trabajo de la sociedad. Es una de las otras conferencias. Hoy consideraremos la naturaleza del cambio fundamental. Es decir, ella va a tratar de centrarse en que nos dé esto una dirección, porque ella estaba trabajando como la directora de la sociedad. Y este seminario era para tratar de ver lo que mejor se podía hacer por la humanidad, que es la regeneración humana. Y entonces, ¿qué cambio tenemos que hacer para que podamos nosotros regenerarnos y a la vez ayudar a la regeneración de los demás? Y ella continúa entonces, se han suscitado preguntas sobre lo que es fundamental. ¿Hay algo fundamental? ¿Existe diferencia entre lo básico y lo subsidiario? Podemos decir que un cambio fundamental es el que resuelve los muy distintos problemas de un solo golpe, por decirlo así. Es decir, lo que puede de verdad terminar con lo conflictivo, terminar con el statu quo o con los problemas psicológicos. Y continúa ella, es como arrancar una mala hierba. Y me vino a la mente una frase de ella, de otros trabajos, de otros artículos, la mala hierba del yo. Hay que arrancarla, hermano, porque ella se va a seguir y arrancarla de raíz. Y el yo personal se resiste a que lo arranquemos de raíz. Y es como la medusa de 10.000 cabezas. Si cortas las hojas de la mala hierba, estas pueden volver a brotar. En la mitología hindú hay el demonio o antidios llamado Ravana, que tiene 10 cabezas. Durante muchos siglos
fue imbatible porque cuando se le cortaban una o dos cabezas, estas volvían a crecer. Finalmente, la encarnación divina, recuerden que todo esto son símbolos, como es natural. Rama, fíjense que el Ravana es el demonio, vamos a decir, de esta mitología. Y Rama es el dios, el que, ¿cómo se llama? Representa la contrapartida del diablo. Cortó toda la cabeza de un solo tajo y terminó con el mal. Esto es un símbolo, como es natural, y es de que nosotros no podemos quitar, vamos a decir, los aspectos desagradables que veamos de nuestra personalidad. Porque ella va a tener toda una serie hay que quitar la personalidad. Hay que de verdad, de un solo tajo, eliminar nuestro sentido de separación. Y eso nada más que es entrando en Buddhi. Eso nada más que es eliminando la personalidad totalmente, íntegramente, de un solo tajo, como dice ella aquí. Y esa es la enseñanza de Rama y Ravana, ¿no? Que repito, son dos símbolos. Y no lo podemos nosotros antropomorfizar como han hecho las religiones occidentales con todas estas, ¿cómo se dice? Parábolas. Son parábolas que la inteligencia es la única que puede llegar a entenderlas en su abstracción y no seguir con nuestra tendencia a antropomorfizar toda expresión de la vida, sobre todo de la vida superior, como seres humanos igual a nosotros, pero que tienen una función divina o una función diablesca, etcétera, etcétera. Todo eso es nada más que nuestra confusión mental de hacer descender con la mente todos los principios universales a nuestras expresiones particulares o humanas, humanizadas por nuestra mente, que es la que hace este proceso. Y continúa Rada. En nuestra vida personal, lo mismo que en la comunidad que nos rodea, es decir, nuestra persona y la relación con las demás personas, que es la comunidad, que abarca cualquier nivel, desde la familia hasta una sanación, no importa. Es lo que nos rodea, de lo que está relacionado con nuestra vida en algún nivel personal, como es natural. Nos encontramos con continuos problemas. Hay países con poco sentido del orden. La gente arroja desperdicios por todas partes. Y eso, mientras más crece una población, más se logra ver. Porque menos puede señalarse quién votó. Porque es muy difícil poder, como se llama, señalar quién está incumpliendo una ley sanitaria, por ejemplo. Así que todo esto es muy complejo y muy difícil de nosotros poder determinar culpables, inocentes. Y esto, cuando lo aplicamos a las relaciones humanas en general, se hace todavía más complicado y cada persona va a echar la culpa a otro. Y va vamos a decir, a apelar por inocencia. No, yo soy inocente. El problema es otro tipo, o otra persona, o otro sentido, o otro grupo, o etcétera, o yo no sé. Esto es desde luego un problema subsidiario
porque puede que quitéis de en medio los desperdicios y que al día siguiente hayan aparecido otros. Evidentemente, el problema básico es la mentalidad. Si la mente de otro es distinta a la nuestra, va a ser lo que nuestra mentalidad no ve bien o no haría. O quizás ni eso. Nada más que vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Que es todavía peor. Y esa es una tendencia psicológica de la personalidad que tampoco podemos eliminar de ninguna manera por decreto. Tiene que ser por awareness, como decía Krishnamurti, por alertidad, por estar atentos de una manera integral y no exclusivamente con la mente personal. Si la gente se diera cuenta de lo que está haciendo, de que lo que está haciendo, perdón, de que lo que está haciendo es desagradable, tanto para ellos mismos como para los demás, porque la salud es de todos. Si vieran que si cada uno se comporta exactamente como lo está haciendo, nada mejorará. En otras palabras, si su actitud cambiara, la situación extrema cambiaría. Así llegamos a algo un poco más fundamental que la simple desaparición de los desperdicios. Es decir, es una conciencia que tiene que ir más allá de la personalidad, que tiene que ir al sentido del todo, la comunidad, el país, la ciudad, el barrio, el conjunto que está implicado en este problema. Si vamos todavía más allá, descubriremos que esta actitud es esencialmente egocéntrica y que el egocentrismo puede expresarse de muchas otras maneras, además de la de arrojar desperdicio, como es natural. Es decir, que esa nunca va a ser la única. Podemos con una medida sanitaria, con vigilancia de la policía, con lo que sea, evitarlo de arrojar desperdicio, pero los otros aspectos del egocentrismo no van a desaparecer. Es más, aún ese no va a desaparecer en cuanto la inspección policíaca o sanitaria pase, van a volverlos a arrojar. Si se aborda ese egocentrismo, no solo este problema, sino muchos otros problemas también se resolverán. Es decir, es el egocentrismo, es el egoísmo. Es que yo me ocupo nada más de que yo hago lo que yo quiero, esto me es indiferente o yo pienso que eso no tiene importancia o lo que sea. El dicho, ¿no? Ande yo caliente, ríase la gente. Si yo no tengo frío, ¿para qué me voy a preocupar si otros lo tienen? Yo estoy abrigadito, yo estoy bien, más nada. Y no reacciono a ninguna otra cosa. De modo que la causa fundamental, el origen de los problemas debe identificarse y resolverse. Solo esto produce un cambio fundamental, con una relación y un modo de vida totalmente distintos. ¿Eh? Uno tiene que buscar lo más profundo, en este caso, un egoísmo propio, si uno está implicado y uno está casi siempre implicado en todas cosas del egoísmo, porque el egoísmo es parte de la personalidad. Entonces, si uno reacciona personalmente, pues uno es parte del problema. Si uno no reacciona personalmente, no existe el problema.
ya hemos escuchado algunas palabras sobre la causa fundamental de los problemas de la humanidad. Y entonces, entre comillas, ya cita parte de lo que no debe culparse a la naturaleza, ni a ninguna deidad imaginaria, porque también a quien le echa la culpa no es, la culpa la tiene Dios, no, la culpa la tiene el diablo, no, la culpa la tiene un santo, etc. Sino a la naturaleza humana envilecida por el egoísmo. Y fíjense cómo recalca la palabra egoísmo. Envilecida. Por eso es que es necesaria nuestra regeneración. Porque no es que esa sea la naturaleza humana o la mera, como dijéramos, consecuencia de tener mente. Es que esa mente se ha unido a los deseos, se ha egocentrado, es decir, se ha centrado en sí misma y produce la degeneración. Un desarrollo correcto de toda la parte de la evolución nunca llevaría a estas crisis. Es ese egoísmo, con que la mente se está manifestando en el ser de la humanidad promedio. Y el egoísmo es la causa de todas las dificultades de la humanidad. Por lo tanto, el cambio fundamental es pasar del egoísmo, que es también egocentrismo, preocupación por uno mismo, etcétera, porque claro, se va enredando en todos los aspectos de la vida a un estado de comprensión, de armonía y de unidad, donde se descubre que el bienestar de los demás es tanto o más importante que el de uno mismo. El bienestar de los demás es tanto más importante que el de uno mismo. Puede que algunos ya lo sepan en teoría, aunque millones de personas ni siquiera lo aceptarán como una proposición teórica válida. Este es el problema, que ni siquiera muchos millones, algunos iban a aceptarlo aunque sea en teoría, pero el resto, su deformación es tan grande, eso lo vemos con lo que está pasando en el mundo, es dantesco. Parte de nuestro trabajo como miembros de la sociedad es utilizar toda clase de razonamientos, literatura, filosofía, métodos devocionales, debates, el ejemplo de nuestra vida, todo para demostrar la validez de este hecho. Cuando la condición interna cambie desde un egocentrismo a una realización de unidad, el mundo cambiará. ¿Están? Fíjense todo lo que eso trae. Esto es una consecuencia de una transformación interna de una parte al menos de la humanidad, para que entonces empiece un trabajo que tiene que abarcar todo para poder, como si dijéramos, alcanzar un razonamiento interno, una comprensión interna, una disminución primero, una total, como si dijéramos, variación de todo el proceso
de la humanidad en su estado actual. Vamos a dejarlo aquí porque nos estamos acercando y yo tengo que también hacer otras cosas. Entonces, continuaremos el próximo viernes, si Dios quiere, que es, hoy es 17. En página 8, primer párrafo completo. Déjame poner la frase. Me gustaría volver. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres.